Extiendo un saludo afectuoso a cada uno de nuestros amables oyentes, a quienes nos han venido acompañando de manera recurrente y frecuente en cada una de las transmisiones de este tu canal Emergencias Bíblicas y de este tu programa del Maestro para los Maestros. Extiendo un saludo de manera especial a la hermana Petrona Centeno, allá en la ciudad de Bogotá. De parte de mis padres, hermana Petrona, reciba también un saludo cariñoso. También quiero saludar en Cleburne, Texas, a la familia de Héctor Marrero, a Héctor, a su esposa y a sus hijas, que la bendición del Señor les acompañe, así como al hermano Sabino Ordóñez y a su esposa allá en los Estados Unidos. Que Dios les acompañe, queridos hermanos, donde se encuentren. También quiero extenderle un saludo a la iglesia, a mi primera iglesia, a la iglesia de mi infancia, que se encuentra ubicada en la vereda de Matadepita. Para cada uno de ustedes, hermanos míos, un saludo muy especial. Sean todos entonces bienvenidos a esta emisión del repaso general de la lección. No obstante, quiero compartir o dar una información general. Algunos me han pedido información respecto a cómo hacer el envío de la camiseta de Emergencias Bíblicas. Temo que por los costos de un envío internacional, pues siento que puede salir más costoso el envío que la propia camiseta. Ahora bien, si usted desea de todas formas contribuir con este ministerio adquiriendo una de estas camisetas, pues nos pondremos de acuerdo. Originalmente estoy pensando para los miembros de Emergencias Bíblicas que viven aquí en Colombia. Yo les puedo enviar la camiseta. El precio es de 40,000 pesos colombianos, más o menos unos $10 americanos al cambio actual. Quería dejar esta información para no tener que estar dándole respuesta a cada uno de los comentarios. De todas maneras, muchísimas gracias, porque he recibido con buen beneplácito de parte de ustedes esta iniciativa. Una vez más, entonces, bienvenidos y vamos a dar inicio a este repaso general de la lección de Escuela Sabática. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of el campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. Durante esta semana vamos a continuar estudiando el tema que iniciamos la semana anterior. El título de la lección para esta semana es similar al de la anterior semana y es Instruyendo a los discípulos, parte 2. Vamos a orar antes de comenzar el repaso de nuestra lección. Bondadoso Dios, te doy gracias por darnos la oportunidad una vez más de abrir tu palabra para estudiarla, para entenderla. Pero como solo necesitamos de ti, por eso humildemente pedimos que nos ayudes a entenderla. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Marcos el capítulo 10 y el versículo 45 y textualmente dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A manera de introducción, para la lección que correspondería a hoy sábado 17 de agosto, quiero compartirles lo siguiente. Los cristianos en general y los adventistas cristianos en particular tienen una vida similar a la de cualquier otro parroquiano que no sea cristiano. Se casan y tienen problemas en el matrimonio. Tienen hijos y luego tienen problemas con esos hijos. Trabajan y tienen problemas en el trabajo. Se enferman y tienen que ir al hospital. Entonces surge una pregunta: ¿en qué nos diferenciamos los cristianos del resto del mundo? Creo que la pregunta es pertinente y la respuesta posible es en que enfrentamos las situaciones difíciles pensando en que forman parte del costo del discipulado y que también hay solución en Jesús a cualquier dificultad que se presente en esta vida. Por eso, quiero invitarte para que nos acompañes y continuemos estudiando qué hace Jesús para responder los problemas, cómo actúa Jesús en aquellas situaciones que son desesperantes para quienes se acercan a Él. ¿Será posible que el poder de Jesús solo se manifestó en aquellos lejanos tiempos?
¿O crees tú que Jesús tiene el mismo poder para solventar tus necesidades y responder nuestras inquietudes? El estudio de esta semana te demostrará que Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Bienvenidos entonces a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros por aquí, por tu canal Emergencias Bíblicas, el canal de la gente que piensa, reflexiona y toma decisiones. Nos encontramos estudiando la lección correspondiente al día domingo 18 de agosto, cuyo título es El plan de Dios para el matrimonio. Quiero compartir con ustedes esta cita que ustedes están leyendo en pantalla. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso es en todos el matrimonio. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones, junto con el sábado, que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Ya leímos, ¿quién efectuó el matrimonio? El primer matrimonio, Dios. Es decir, que Dios es el responsable del matrimonio. Es un diseño divino. Hablar del matrimonio en la actualidad es introducirse en un mundo, en un tema extremadamente complejo. A pesar de que aparentemente se trata de la unión de dos personas que dicen amarse, pero su complejidad no obedece por ese solo hecho, sino porque viene de Dios. Y hay una cantidad de elementos que forman parte del matrimonio. Aparentemente, y todo indica, que el matrimonio es endémico de la tierra. Parece ser que en otros mundos el matrimonio no existe. Miren, es tan denso, es tan complejo el matrimonio que hay doctorados en hogar y familia. Hay personas que han dedicado su vida profesional para investigar, para escribir, para enseñar, para predicar, para consultar, etcétera, sobre el matrimonio. Y aún así, esta institución sigue trascendiendo y desafiando el pensamiento del hombre. En consecuencia, mis estimados y amables oyentes, no esperen que este servidor, que no es especialista en hogar y familia ni en matrimonios por el estilo, vaya yo a decirles algo extraordinario. No, yo simplemente voy a hacer una propuesta más adelantito. Ahora bien, estas dos instituciones, el matrimonio y el sábado, han sido terriblemente perseguidas. Estas dos instituciones han recibido feroces e implacables ataques por parte de Satanás. ¿Por qué? Veamos. El matrimonio vincula al hombre con su prójimo, porque en esencia el prójimo de Adán era Eva y el prójimo de Eva era Adán. Entonces, cuando Satanás ataca el matrimonio, ataca la relación entre el hombre con su prójimo. Y cuando ataca al sábado, que vincula al hombre con Dios, con su creador, entonces Satanás está atacando el otro aspecto vinculante del hombre y es su relación con Dios. En consecuencia, al atacar a estas dos instituciones, el diablo está atacando directamente al corazón de la ley de Dios. Ustedes recuerdan aquella vez que un escriba, y por cierto, cuando ustedes lean en la Biblia la palabra escriba, no piensen en un tinterillo, no piensen en un garabateador de caracteres, no piensen en un secretario ni en un amanuense. Piensen que la Biblia se está refiriendo a un hombre que tenía un alto nivel académico, una gran formación académica. Podría decirse, sin temor a equivocarnos mucho, que un escriba del tiempo de Jesús es el equivalente hoy a un doctorado académico. Entonces, uno de esos escribas se le acercó a Jesús y le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 22. Acompáñenme a leerlo a partir del versículo 34. El libro de Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40 dice así. Entonces los fariseos, dice Mateo, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley o escriba, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente,
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de acuerdo a Mateo, la respuesta que da Jesús abarca las tres relaciones de los seres humanos, a saber, consigo mismo, con el prójimo y con Dios. Hermanos, analizando este tema del matrimonio, quiero proponerles un dato que pueda servirle tanto a los maestros de escuela sabática como a ti mismo, para que entendamos un poco más esto de la institución del matrimonio. Existen unos esenciales que deben darse en el matrimonio. Entre mayor sea el número de esenciales que se presenten en el matrimonio, hay mucha probabilidad, la probabilidad es muy alta de que ese matrimonio sea exitoso. Pero entre menos esenciales se den dentro del matrimonio, también lo opuesto es cierto. Hay un alto porcentaje de que el matrimonio termine en fracaso. Estos son los esenciales que les propongo. Usted los puede modificar, los puede aumentar, los puede mejorar. Eso es así. Primero, el matrimonio se debe dar entre un hombre, macho, varón masculino, y una hembra, mujer femenina. ¿Cuál sería lo otro? Bueno, ya ustedes saben. Esto lo encontramos en Génesis el capítulo 2 y el versículo 22. El segundo esencial es que debe haber atracción física entre los dos seres de sexo opuesto, como aparece en Génesis capítulo 2, versículo 23. Los muchachos acá en la facultad de teología, pues se enamoran también y a veces le consultan a uno, y algunos queriendo ser como muy espirituales me dicen, pastor, es que a mí me gustan mirar las cualidades de las muchachas. Yo le digo, mijito, mire primero el físico, porque usted se va a enamorar es de lo que ve, usted está viendo un físico que le guste. Cuando Dios trajo a Eva y se la presentó a Adán, Adán dijo, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. La Biblia no tiene que decir que Adán se quedó boquiabierto con Eva, porque es que esta madre nuestra era hermosa. Es lo mismo que yo te digo hoy, debe haber atracción física, que a ti, la que va a ser tu esposa o quien va a ser tu esposo, te guste como un helado en día caluroso. Tercer esencial, que haya separación de los padres. Dice Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Tanto la mujer como el hombre deben separarse de sus padres. Cuarto esencial, que haya intimidad. La intimidad mayor se da entre los esposos. Una esposa puede decir, ah, sí, yo me conozco a mi esposo de pe a pa, me lo conozco, yo sé dónde tiene un lunar por allá escondido. Y el esposo puede decir lo mismo de la esposa, porque justamente Génesis, capítulo 2, versículo 25, dice esto, y estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. Los esposos no tienen por qué avergonzarse cuando están desnudos. El quinto esencial es ayuda idónea, tal como lo encontramos en Génesis el capítulo 2 y el versículo 18. Saben que la palabra hebrea, el vocablo hebreo que se traduce al español como ayuda idónea, sugiere la idea de un facilitador mutuo. Es decir, esposo, facilítale la vida a tu esposa. Esposa, facilítale la vida a tu esposo. Si tu esposo eres bombero y tu esposa sabes que tu esposo es bombero, pues tienen un amor muy ardiente, ¿no? Diría alguien. Pero tú tienes que facilitarle la vida a él. No tienes que estar molestándolo. Ay, otra vez llegando tarde, llegas caliente, llegas oliendo a humo. Si ya tú sabías que esa era su profesión, facilítale la existencia, niña, a esa pobre criatura. A la inversa también. Tu esposa es una hábil administradora de empresa. Ayúdala. Facilítale la vida. Los dos deben ser ayuda idónea. Esencial número 6. Disfrute sexual. En el libro de Proverbios, el capítulo 5 y el versículo 19, Salomón, escribiendo bajo inspiración divina, dice que la mujer debe con sus caricias satisfacer todo el tiempo al hombre. Esa es una forma idiomática muy elegante, porque la palabra que es traducida como caricias literalmente significa pechos. Y entonces sugiere pechos en el sentido anatómicamente
de disfrute y los pechos lo poseen las damas. Número 7. El hombre ame a su esposa, como dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Adán amó tanto a Eva que incluso decidió correr la suerte de ella con tal de no perderse de esta mujer a quien amaba más que su propia existencia. Lo mismo debe ocurrir acá. Yo me voy a meter en un lío. Aparentemente el hombre masculino sintió la necesidad de una compañera. Aparentemente. Pero eso no significa que la esposa no debe amar al esposo. Se debe amar de una manera intensa también. Esencial número 8. Mujer, respeta a tu esposo. Eso dice Efesios capítulo 5, versículo 23. Cuando se falta el respeto en el hogar, cuando la esposa vocifera, abusa de manera violenta, verbal, psicológicamente, cuando hay zapatazos, cuando hay chancletazos, cuando hay mordiscos, cuando hay arañazos, se pierde el respeto. Lo mismo ocurre del hombre hacia la mujer. No se puede perder el respeto dentro del matrimonio. ¿De dónde acá surge el asunto de que una mujer le va a dar una bofetada al hombre? ¿Por qué? O el hombre le va a dar una bofetada a la mujer. ¿Por qué? No existe ese derecho en ninguno de los dos. Número 9. Que haya amor recíproco, como dice Efesios capítulo 5, versículo 28. Que se amen. ¿Saben? Efesios 5, 28 tiene un eco fuerte. Cuando digo un eco en teología es justamente lo que equivale a este fenómeno sonoro del eco. Aquí estoy. Bueno, existe un eco. Miren lo que dice Efesios 5:28, última parte. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto es lo mismo que Jesús dijo allá en Mateo capítulo 22, versículo 39. ¿Quién es mi prójimo? Directamente, la esposa. Entonces, si tú amas a tu esposa, a ti mismo te amas. Debe haber un amor recíproco. 10º esencial, debe haber protección mutua, según Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Eso es así. Yo no tengo mucha carne, pero la poquita carne que Dios me ha dado, pues yo la cuido. Me gustan mucho las frutas, me gusta el deporte y cuidar mi cuerpo. Todo ser humano que se respete y que tenga un sentido común de su existencia se va a cuidar. No debe andar todo allí desaliñado, tirado al catre como si no le importara nada. No, señor, cuídese. Échese su perfumito. Si usted quiere tener una barba así como la de un profeta mayor, pues cuídesela. Yo no sé si a su esposa le gustará esa barba así, pero bueno, no entraremos en esas discusiones, no sea que los que tienen una luenga barba me vayan a poner problemas, que yo soy más lampiño que un sapo. De todas formas, hay que tener protección mutua. Y el 11º esencial lo extraigo de los consejos que bajo inspiración divina Elena de White trae a cada uno de nosotros, a saber, los dos cónyuges, hombre y mujer, deben ayudarse mutuamente en su avance hasta el cielo. Como la lección versa también acerca del divorcio, ya sabemos, porque el autor de la lección nos lo indica, que en los tiempos de Jesús había dos escuelas que rivalizaban. En cierto sentido eran antagónicas. Nos estamos refiriendo a la escuela de Shammai, que era un poco más drástica en la permisividad del divorcio, y la escuela de Hillel, que era bastante laxa en cuanto a la forma de divorciarse. Según la escuela de Hillel, un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier cosa. En la escuela de Shammai no era así. Pero, ¿seguimos hoy nosotros a la escuela de Shammai o a la escuela de Hillel? ¿O vamos a seguir la escuela de Cristo? De acuerdo al texto bíblico, Dios no legisla el divorcio. Eso está claro en el texto bíblico. Pero desafortunadamente a veces las relaciones interpersonales se vuelven tan tensas y tan nocivas que es preferible que se separen. La Biblia, repito, no avala el divorcio, pero tampoco considera Dios que una persona, hombre o mujer, deba estar sometido a un tormento por el solo hecho de que se casó con una persona que en el momento no correspondió a los ideales que él tenía. En conclusión, no existe legislación para el divorcio, pero también el Señor nos ha dicho, a la paz los he llamado a ustedes. Hoy es lunes 19 de agosto y el título de la lección es Jesús y los niños. Antes de continuar, les pido el favor que le den like a este video y compartan este video
con quienes ustedes consideren que deben verlo también. Leamos Marcos capítulo 10 desde el versículo 13 hasta el 16. Dice de la siguiente manera: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hay un dato que creo a veces no le dedicamos un poco de análisis. No quiero decir que soy el único que voy a llegar a esta conclusión, pero puede pasar desapercibido el hecho de que Dios no creó a un niño. Dios creó a un hombre joven adulto o a un hombre adulto joven llamado Adán. No creó a un niño. Esto puede sugerir entonces que Adán debía aprender a amar, tratar y cuidar a los niños, porque originalmente esos niños serían sus hijos. Entonces, como el primer niño era un hijo de Adán, y el amor que Adán le manifestara a su primer hijo, llamado Caín, era profundo, Dios deseaba que a partir de ese tierno sentimiento expresado y sentido por Adán, por su hijo, que era el primer niño, ese sentimiento, tiempo después, se trasladara a todos los niños, así no fuesen nuestros hijos. ¿Por qué razón los discípulos reaccionaron como reaccionaron, según dice el texto marcano? ¿Por qué? Ojo con esto. La crianza de los niños en el tiempo de Jesús era muy diferente a la nuestra, es muy diferente. Cuando usted se acerca al texto bíblico, no traiga el texto bíblico acá. Vaya usted al texto bíblico, contextualícese, analice el contexto cultural, porque la Biblia se escribió de una manera muy diferente, en ámbitos culturales muy distintos al que nosotros hoy tenemos. Y si no tenemos en cuenta ese detalle, fácilmente podemos perder la verdadera enseñanza que en la Biblia se encuentra. ¿Por qué los discípulos respondieron así? Veamos algunas consideraciones sobre la crianza de los niños que encontramos en algunas fuentes normativas del judaísmo. No serán muchas, he espigado solo 2 o 3. Según la Mishnah Berurá número 6, un niño pequeño en los tiempos de Jesús, y según el Talmud también, es considerado como una persona enferma para ciertas situaciones específicas. Por su lado, la Hagadá enseña que hay 4 tipos de hijos. Está el inteligente, está el malo o rasha, está el simple y el que no sabe preguntar. De todas formas, en los tiempos de Jesús, los niños estaban al nivel del esclavo. No tenían una posición social en lo absoluto. Solo debían aprender, escuchar, obedecer y no estorbar a los adultos. Por el contrario, los ancianos eran muy respetados. Una evidencia de ello es que se cumplía mucho lo que Levítico capítulo 19, versículo 32 dice: delante de las canas te levantarás. Los ancianos eran de gran importancia para la familia judía y también para la sinagoga debido a su experiencia y a su sabiduría. Por el hecho entonces de que los niños no debían molestar, creemos entonces que probablemente esta fue la razón del por qué los discípulos reaccionaron de la manera que lo hicieron. Pero la respuesta de Jesús es impactante, desconcertante, especialmente para los fariseos. ¿Cómo es posible?, dirían los fariseos. ¿Acaso este rabí no sabe que los niños no tienen experiencia, madurez, ni el conocimiento suficiente para ser dignos del reino de los cielos? Fíjate tú que nuestro Señor Jesucristo es tan amoroso. Quiero compartir contigo esta declaración, me parece preciosa. Una madre con su hijo,
había dejado su casa para hallar a Jesús. En el camino habló de su diligencia a una vecina y ésta quiso también que Jesús bendijese a sus hijos. Así se reunieron varias madres con sus pequeñuelos. Algunos de los niños ya habían pasado de la infancia a la niñez y a la adolescencia. Cuando las madres expresaron su deseo, Jesús oyó con simpatía la tímida petición, pero esperó para ver cómo las tratarían los discípulos. Cuando los vio despedir a las madres, pensando hacerle un favor, les mostró su error diciendo: «Dejad los niños venir a mí y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios». Y tomó a los niños en sus brazos, puso las manos sobre ellos y les dio la bendición que habían venido a buscar. Las madres quedaron consoladas. Dime tú, mamá, ¿cómo te sentirías tú hoy que Jesús te bendijera a tu niñito? Volvieron a sus casas fortalecidas y bendecidas por las palabras de Cristo. Quedaron animadas para reasumir sus cargas con nueva alegría y para trabajar con esperanza por sus hijos. Las madres de hoy han de recibir sus palabras con la misma fe. Cristo es tan ciertamente un Salvador personal hoy como cuando vivió como hombre entre los hombres. Es tan ciertamente el ayudador de las madres hoy como cuando reunía a los pequeñuelos en sus brazos en Judea. Los hijos de nuestros hogares son tanto la adquisición de su sangre como lo eran los niños de entonces. Se entendía de que a los judíos eventualmente buscaban que a sus hijos los bendijeran los rabinos. Y como las madres eran las responsables de la crianza de los hijos, era costumbre entonces que ellas fueran a pedir la bendición a los rabinos. Es evidente entonces que las mujeres del tiempo de Jesús fueron más susceptibles de aceptarlo a él como un verdadero maestro, como un Mesías, que los hombres. Y esto se evidencia incluso dentro del círculo de los discípulos de Jesús. Fueron las mujeres las que creyeron que Jesucristo había resucitado, en tanto que los grandes intelectuales, el Pedro, el Andrés, el Juan y el Jacobo, no le creyeron, decían que las mujeres estaban locas. Benditas sean mujeres que ustedes pueden hacer una labor extraordinaria con sus hijos. Enséñenles, llévenlos a los pies de Jesús, que Jesús no las abandonará. Otro detalle, Jesús en el relato marcano tuvo controversias con algunos personajes, pero la reprensión más severa pronunciada por Jesús estuvo en relación con el maltrato del cual fueron objeto los pequeñuelos por parte de los discípulos. Jesús los reprendió porque a los niños se les debe permitir acercarse a Jesús. Termino con esta declaración. Cuídense de dar una imagen errónea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengan a los pequeñuelos alejados de Él por vuestra frialdad y aspereza. No sean causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no pueden entender, ni actúen como si no esperaran que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que llena la vida de gozo. Preciosa cita. Yo te invito para que puedas leer el espectacular capítulo 56 llamado Dejad los niños, venid a mí, que encuentran en el no menos espectacular libro El deseado de todas las gentes. Quiera Dios que hoy tú mires a los niños como un tesoro del cual Dios te hará a ti y a mí responsables. Vamos avanzando en el estudio de nuestra lección y hoy nos encontramos con el día martes 20 de agosto con el título La mejor inversión. Leamos de Marcos capítulo 10 del 17 al 31. No voy a leer porque es un texto bastante amplio, pero el contexto es el siguiente. Hay un joven que se le acerca a Jesús. El personaje, el protagonista de esta escena es, según Marcos y según Lucas, uno. Pero en Mateo es un joven, que además se describe como una persona bastante importante. En Mateo, esta persona
es llamada un joven que dice que todos los mandamientos los ha guardado. Pero en cambio, en Marcos y en Lucas se dice que esto lo he guardado desde mi juventud, lo que pudiese sugerir entonces de que no era tan joven. De todas maneras, recuerden que los sinópticos se complementan. Este hombre se acerca a Jesús y lo reconoce como Mesías, se inclina delante de él, lo adora prácticamente y le formula una pregunta: Maestro, Maestro bueno, ¿qué haré para lograr la vida eterna? Cuando él hace esta pregunta de ¿qué bien haré para entrar o para lograr la vida eterna? Este término, vida eterna, es característico del ambiente escatológico, es decir, se refiere a la fase escatológica final de la vida. ¿Qué quiere el joven? ¿Será que él quiere ver claro entre esa maraña de normativas y de preceptos rabínicos que los escribas y los fariseos habían traído sobre la Torá? No lo sabemos a ciencia cierta, pero el hecho de que este joven llame a Jesús bueno es un indicador claro de que él entendía de que este rabí era más que un rabí común y silvestre. Permítame decirles lo siguiente: los judíos sabían que a ningún rabino se le podía llamar bueno. Encontramos, por ejemplo, que el único que recibió ese título de bueno lo recibió en sueños y fue un tal Eleázaro, por allá del siglo III después de Cristo, quien oyó en sueños que se le llamaba salud al rabí bueno de parte de Dios, porque el título bueno nunca se le otorgó a ningún rabino. Por eso es importante, es esclarecedor el que este joven llamara a Jesús bueno. El texto sigue diciendo que Jesús lo amó. Y entonces Jesús le respondió: los mandamientos sabes. Y enlistó unos cuantos mandamientos. Y aquí hay algunos cristianos que dicen, se dan cuenta que como no se menciona el sábado no tiene que guardarse. Pero que yo sepa, aquí hay unos mandamientos que no aparecen mencionados, como por ejemplo, no tendrás imágenes. Por ejemplo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque no aparecen allí, entonces Jesucristo los eliminó. No, hermanos, no seamos necios en la interpretación del texto bíblico para tratar de buscar un acomodo que no encaja dentro de la relatoría de la Biblia y sobre todo del sentido común de la interpretación del texto bíblico. El joven le respondió: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Llama la atención que la Biblia dice que Jesús lo amó. ¿Saben? Esto es un dato muy bonito. Jesús ama a todas las personas que a veces no tienen claro los conceptos. Este joven era un verdadero judío, porque los judíos sabían que cumpliendo los mandamientos de Dios se salvaban. Entre otras cosas, en el tratado Shabbat, el 113b del Talmud babilónico, usted va a encontrar que se dice: el Mesías vendrá cuando la ley se obedezca a la perfección durante un día. Y los fariseos, incluido este joven, procuraba que ese día llegara. Otra enseñanza de los rabinos decía que quien guardara los 10 mandamientos, ya lo leímos, sería salvo. Ahora, este hombre joven que asegura guardar los 10 mandamientos, no puede ser salvo. Y los discípulos, después que este muchacho se va triste porque tenía muchas riquezas, le preguntan a Jesús: ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y la respuesta de Jesús es clara: para el hombre esto es imposible. Es decir, ni usted ni yo nos podemos salvar por nuestra propia cuenta. Esto es un don de Dios. Es imposible salvarnos. Acto seguido, Pedro dice: bueno, este joven rico no quiso despojarse de sus grandes riquezas para seguirte. Paréntesis. Jesús quería que este joven fuese un discípulo de él,
¿Sería un apóstol? No lo sabemos. Pero la forma como le dijo, ven y sígueme, es la misma forma que él utilizó para llamar a Juan, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Mateo. Ven y sígueme. Era la típica invitación que Jesús realizaba. Si este muchacho hubiese aceptado la invitación de Jesús, probablemente tendría un nombre dentro de los discípulos. Pero como eso no ocurrió, dejemos el asunto así porque no tiene sentido hablar de lo que no ocurrió. Cierro el paréntesis. Les decía entonces que Pedro le dice a Jesús, bueno maestro, y nosotros que hemos abandonado todo lo poquito que teníamos y te hemos seguido, ¿qué? Jesús le dijo, eso tampoco te salva, Pedro, eso no te salva. Ahora bien, yo sí quiero decirte algo a ti, Pedro, yo te quiero decir algo. El que haya dejado lo mucho o lo poco por seguirme a mí, le prometo que en esta vida tendrá 100 veces más de lo que tuvo y además tendrá casas, hermanos, amigos, etcétera. Eso es una promesa de Jesús. Y luego viene Jesús, añade y dice, y de remate, de contera, de premio mayor, de colofón, te doy la vida eterna. Te pregunto, ¿vale la pena seguir a Jesús? Claro que vale la pena. Esa es la mejor inversión que nosotros podemos hacer en este tiempo. Acepta a Jesús como tu Salvador personal y síguelo. Ya nos encontramos estudiando la lección del día miércoles 21 de agosto, cuyo título es ¿Puedes beber mi copa? Leamos Marcos capítulo 10, versículos 32 en adelante. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Una vez más Jesús revela cuál es el destino de él al subir a Jerusalén. Es la tercera vez que Jesús predice su muerte y es la tercera vez que los discípulos quedan sin entender las causas de esto. Continuamos ahora leyendo el versículo 35, que es la parte medular. Hasta estos momentos nos damos cuenta que los discípulos no entendían la misión de Jesús, no podían comprender cuál era la naturaleza de su reino y esto se explicita mucho más leyendo este siguiente tópico, esta nueva perícopa. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Cuando yo comparo con el sinóptico Mateo, Mateo dice que quien formula esta solicitud no son los hijos de Zebedeo, sino la mamá de ellos. De esto voy a hablar un poquito adelante para tratar de explicar esta aparente contradicción. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Analicemos un poco lo que estos dos evangelios nos presentan. Ya les dije que Mateo dice que es la mamá de Juan
y de Jacobo quien realiza la petición. Esta mujer probablemente es Salomé. En cuanto a este relato, Lucas guarda silencio, nada dice de este acontecimiento. Como dije también, este relato viene después de la tercera predicción de la pasión de Jesús. Ahora, si aceptamos la conclusión a la que se puede llegar al comparar Mateo 20:20, donde se dice que es la madre de los hijos de Zebedeo quien pide los puestos, si comparamos Mateo 20:20 con Marcos 15:40, vayan anotando, y con Mateo 27:56 y con Juan 19:25, ya ustedes están leyendo los textos que aparecen aquí en pantalla, entonces María, la madre de Jesús según la carne, y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, eran hermanas. Y esto explicaría la razón de tal petición. Salomé sentía que como era la tía, según la carne de Jesús, le podía pedir a Jesús un puesto para sus dos hijos. Y si fuese el caso de que quien hizo el acto petitorio fueron Jacobo y Juan, entraríamos en el mismo tono. Ellos pensaron que por tener parentesco con Jesús, probablemente Juan y Jacobo eran primos de Jesús, tendrían los mejores puestos en el reinado de Jesús. Pero la respuesta de Jesús los pone en su contexto. ¿Saben? Estos dos discípulos amaban entrañablemente, amaban sinceramente a Jesús. Y Jesús no los criticó, los trató con ternura y no censuró su egoísmo. Por el contrario, Él ahondó y purificó ese amor. Y en vez de responderles directamente, les respondió como es típico de los rabinos de su época, con una pregunta. Entonces les pregunta a ellos dos, ¿pueden beber mi copa? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿pueden ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Y es aquí entonces cuando Jesús purifica ese amor, diciéndoles a los dos que en vez de un trono, que ellos están esperando un trono, lo que va a venir es una cruz. Y que en vez de que ellos sean sus compañeros de trono, los compañeros que Él va a tener serán dos malhechores. Y efectivamente, Juan y Santiago participaron de los sufrimientos de su maestro. Santiago fue el primero de los discípulos en ser muerto a espada y Juan fue el que más sufrió, el que más vituperios y persecuciones experimentó porque fue el único discípulo que murió de muerte natural. Fue el que más tiempo vivió entre los discípulos. Los otros 10, cuando escucharon la pregunta, bien sea de la mamá de los hijos de Zebedeo o de Juan y de Jacobo, se indignaron. ¿Y saben? La palabra indignar que utiliza Marcos, ese sentimiento que sintieron los discípulos frente a esa pregunta tan jactanciosa, es la misma palabra griega que se usa para describir la reacción que tuvo Jesús por el maltrato que los discípulos habían hecho de los niños. ¿Sabían eso? Bueno, ese detalle es importante. ¿Fue intencional por parte de Marcos? No lo sabemos. Pero el asunto no termina aquí. Luego de una reunión ministerial, la reunión que Jesús sostiene con sus discípulos, Él les dice, y voy a contextualizar, Él les dice que el presidente de una asociación o quien desee esa responsabilidad debe ser extremadamente humilde como un doulos. En griego es la traducción de siervo o de esclavo. Debe ser extremadamente humilde con sus dirigidos. No debe enseñorearse de ellos, pues si actúa así, se parece a un gobernante político y eso lo inhabilita para el cargo. Y acto seguido, Jesús se pone como ejemplo supremo a imitar. Yo dejé mi trono por servirles a ustedes. ¿Qué es lo mínimo que yo espero de ustedes? Mis queridos hermanos,
Yo pienso que hoy, si queremos puestos de responsabilidad en la iglesia, miremos si honestamente estamos dispuestos a servir a los demás o lo que buscamos es ensalzamiento propio. ¿Qué significa para ti ser siervo? ¿Qué significa para ti ser un servidor? La respuesta va a contener mucha información respecto a quién eres tú. No te voy a pedir que dejes ninguna respuesta, pero sí medita respecto a que eres un servidor para tus hermanos. Hoy es jueves 22 de agosto y el título de la lección es ¿qué quieres que te haga? Leamos Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase: cállate, cállate. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces se quitó la capa, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro. ¿Saben? Esta expresión en arameo sería Raboni o Rabouni, que significa mi maestro. Es una forma intensiva de decir rabí. Así lo sentía Bartimeo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta estos momentos encontramos que Jesús le ha dicho a casi a todos a quienes ha efectuado un milagro: no se lo digan a nadie. Pero en el caso del ciego Bartimeo no le objeta nada. Y una vez que este hombre recibe la vista de una manera instantánea, lo sigue. Llama la atención la actitud de este Bartimeo. Analicémoslo. Es un hombre que evidentemente es ciego de nacimiento. Él quiere ver. A Bartimeo le han llegado notificaciones de que existe un rabí, que existe un hombre que hace milagros. Él no ve, pero dicen los que estudian esto de la pérdida visual de un ser humano que los otros sentidos se le intensifican, se le agudizan más. Así que Bartimeo no veía, pero tenía un oído y una lengua impresionante. De repente, él estaba sentado allí con su cosita pidiendo una limosnita, por favor, una limosnita, y escuchó un barullo y preguntó: oigan, ¿qué está pasando? Y alguien le dijo: es Jesús de Nazaret que va a pasar por aquí. Dijo Bartimeo: esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Y cuando escuchó que la multitud iba pasando, comenzó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sus palabras eran la ratificación de lo que la profecía decía. La multitud se interponía entre Bartimeo, el ciego, y Jesús. Y uno de ellos, de la multitud, le dijo: cállate, cállate, deja de estar molestando. Pero Bartimeo no se intimidó. Me llama mucho la atención que el autor de nuestra lección dice que intentaron infructuosamente acallar al ruidoso mendigo. Y en verdad que este Bartimeo, en vez de callarse, lo que hizo fue gritar más, porque él dijo: esta es mi oportunidad. Y aquí hay una lección para nosotros. Querido, cuando usted tiene una necesidad espiritual, no importa lo que te diga papá, mamá, lo que sea, no importa. Tú ve al Salvador. Grita si es posible. No le prestes atención a nadie, porque tú necesitas resolver una necesidad espiritual. Y Bartimeo nos enseñó una lección de no callarse, de no bajar los brazos, de perseverar hasta que finalmente Jesús lo escuchó. Se le acercó, lo mandó llamar. Esta historia a mí me da risa porque este Bartimeo es tremendo. Y Jesús le pregunta: bueno, ¿cómo estás? Bien, Señor. ¿Qué quieres que te haga?
Bartimeo, ni corto ni perezoso, le expone a Jesús su necesidad. Señor, que vea. Y Jesús le dice, ok, está bien, si eso es lo que tú quieres, mira. E instantáneamente miró. ¿Y qué hizo Bartimeo? Inmediatamente siguió a Jesús. Hermano, Jesús no decepciona a las personas. Hoy yo te pregunto, ¿has oído hablar de Jesús? ¿Estás oyendo hablar de Jesús? Hoy Jesús te pregunta a ti, hermano y amigo, ¿qué quieres que te haga? Jesús tiene poder para resolver tu problema. ¿Qué quieres que Jesús te haga? ¿Qué quieres? Cuando Jesús te haga lo que le has pedido, haz como Bartimeo, síguelo. De lo contrario, te conviertes simplemente en un interesado de las cosas espirituales y finalmente te perderás con tu interés. Permita Dios que en este día le podamos decir a Dios, Señor, yo quiero que tú me hagas esto. Y en alas de la fe, confía que Jesús te responderá. Viernes 23 de agosto y el título de la lección, ya finalizando nuestro estudio, es para meditar, para reflexionar, para pensar. No sé cómo les ha parecido a ustedes este tópico. Yo me lo he disfrutado en gran manera y he aprendido muchas cosas. Es mi costumbre utilizar el día viernes para leer un trozo, un tópico, un párrafo de alguna lectura escogida que nos presenta el autor de nuestra lección. Y vamos a tomar del libro Deseado de todas las gentes 2 párrafos espectaculares. Jesús siempre amó a los niños. Aceptaba su simpatía infantil y su amor sincero y sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Donde quiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Pregúntate, ¿huyen de ti los niños o los atraes? Ese es un punto importante. Siguiente declaración. A los que, como el joven príncipe, ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones, puede parecer un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo con el fin de seguir a Cristo. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieran llegar a ser sus discípulos. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra manera de salvar al hombre que sea separándolo de esas cosas que si las conservase desmoralizarían todo el ser. Hoy preguntamos, ¿cómo están siendo atendidos los niños en tu iglesia? ¿Cómo están siendo atendidos los ciegos, físicos y espirituales en tu iglesia? ¿Cómo estás invirtiendo tus tesoros en el reino de los cielos? ¿Eres tú capaz de beber la copa de Jesús? ¿Estás dispuesto a morir por Jesús? ¿Eres tú un hombre que va a cuidar su matrimonio? ¿Eres tú un hombre que va a cuidar su relación con Dios? Hombre y mujer, me refiero, por supuesto. Yo confío en el nombre del Señor de que así sea. Nosotros tenemos un cielo que ganar y un infierno que evitar. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos en este espectacular repaso de la lección. La lección para la próxima semana es Controversias en Jerusalén. Acompáñenme a orar para despedirnos. Bendito Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra. Personalmente he aprendido muchas cosas que quiero vivirlas, incorporarlas en mi vida y posteriormente compartirlas con los demás. Extiende tu bendición hacia esta multitud que escucha este mensaje. Que tu espíritu sea derramado sobre ellos y ellos puedan recibir la panoplia celestial para que sean felices, tal como tú esperas que tus hijos lo sean. Responde las peticiones de las oraciones que se han elevado. Responde nuestros clamores
y ayúdanos a mantenernos firmes y fieles en nuestro deber. Gracias por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos y amigos. Bendiciones.